Esta historia, como todas las historias, comienza en un lugar ya olvidado. Más allá de la memoria humana y más allá del conocimiento que tenemos de la historia, los propios seres humanos, vamos a decir que es un espacio, un lugar al que muy poco, o al menos la mayoría, desde luego no será capaz nunca de volver a acceder. Hablamos de una época remota, de un tiempo completamente lejano, un espacio y un lugar de fantasía, único y lleno de naturaleza y pureza. Cuenta la leyenda que un buen día, en aquel maravilloso y magnífico lugar, había un ave que abrió sus ojos a aquel mundo. Nada más al salir del cascarón y abrir los ojos, pudo observar a su alrededor una brillante y destellante luz que lo envolvía todo. Una luz que lo rodeaba y bañaba cada rama de cada árbol, de cada planta, de toda la vegetación que allí se encontraba, y que arropaba con su calor y su cariño bajo su manto a todos los seres que allí vivían. Este ave nunca supo cómo había llegado allí, no sabía de dónde venía, no sabía por qué se encontraba allí y nunca conoció a sus progenitores. Así que tuvo que aprender a valerse por sí misma muy pronto. Tuvo que salir poco a poco del cascarón, asomar un ojo, luego otro, y poco a poco ir sacando su cabeza del cascarón, hasta que finalmente, y no con poco miedo, lanzarse poco a poco desde la rama para ir saltando de ramita en ramita hasta bajar a la superficie del suelo. Allí, al ser un polluelo, se sintió completamente desamparada esta ave. No sabía por qué estaba allí, no sabía cómo desenvolverse. Y se vio tan pequeña ante la inmensidad de la grandeza, no solo de todo aquello que veía, sino también de la magnitud y la amplitud del espacio en el que se encontraba. Así que empezó a buscar por allí algo que comer, ya que sintió en su barriga la necesidad de comer y tenía algo de hambre. Así que empezó a ojear, empezó con sus ojos, empezó a olisquear con su olfato y empezó a intentar encontrar algo que comer. Primero vio algo que parecía que se movía poco, que sería fácil de coger, que sería fácil de alcanzar, y con un tono de color grisáceo. Intentó picarlo con el pico, pero pronto se llevó una rápida decepción, puesto que aquello que estaba intentando comer no era más que una simple piedra. Así que, frustrado el intento, continuó su camino e intentó seguir su búsqueda, buscando algo que poder llevarse a la boca para poder alimentarse. Andando y andando por el camino, de repente se topó con un zorro. Era mucho más grande que ella, tenía un pelaje rojizo, parecía salvaje y además en sus ojos brillaba una chispa especial. Así que el ave temerosa, casi que incluso con lo pequeñita que era, se encogió aún más todavía y se hizo más pequeña. Intentó esconderse detrás de un matorral, pero el inteligente y astuto zorro, y sobre todo experimentado, fue capaz de detectarla rápidamente. Se acercó sigilosamente a ella y le preguntó: «Querida ave, ¿qué haces aquí?». Se quedó pensativo un segundo y le preguntó: «¿Qué clase de pájaro eres? ¿Sabes acaso de dónde vienes? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué te encuentras aquí sola?». El ave, que tenía esas mismas preguntas en su cabeza, no sabía responder absolutamente a ninguna de ellas. Se encontraba sin nadie que le diese ninguna pauta, ninguna vía, ni ninguna guía para desenvolverse. Así que le expuso su situación al zorro y le dijo lo siguiente: «Pues mira, señor zorro, desconozco por completo qué soy, de dónde vengo y solo sé que tengo muchísima hambre. Por favor, ¿podría usted ayudarme a encontrar algo que comer?». El zorro sonrió y le dijo: «Por supuesto, claro que sí que puedo ayudarte. Vente conmigo y acompáñame. Te presentaré
a unos cuantos animales más, que entre todos podremos formar una gran y estupenda familia. Ya verás lo bien que nos va a ir. Así que el zorro acompañó a esta desamparada ave hasta el lugar donde estaban reunidos todos estos animales. El ave trepó como pudo por la colilla del zorro hasta que se subió a su lomo. El zorro la llevó hasta el lugar en el que estaban el resto de animales. Si el ave se sentía pequeña, ahí se sintió todavía más pequeña. El zorro, en comparación con ella, era grande, sobre todo al ser ella un polluelo. Pero había otros animales, como por ejemplo un oso, había incluso algún tigre, había también alguna comadreja e incluso un gran y enorme sapo. A pesar de esta peculiar reunión de animales y lo extraño que resultaba esta variabilidad de animales tan particulares, el ave decidió quedarse allí, puesto que no sabía ningún otro lugar al que podía ir o acudir, ni a nadie más a quien podía pedir ayuda. Pasaron los años y el ave fue creciendo. Gracias a ello, pues pudo alimentarse, gracias a este grupo de animales. Y aunque el ave se encontraba muy apegada y agradecida a ellos por todo aquello que le habían proporcionado y facilitado y por haberle ayudado a sobrevivir, el ave continuaba sintiéndose bastante mal. Continuaba sintiéndose bastante pequeña, bastante perdida, bastante desorientada. Y cada vez que exponía a los animales sus ganas o su interés por encontrar a otros semejantes a ella, o por intentar utilizar aquellas dos grandes patas que tenía a los lados, pero llenas de plumas, para intentar hacer algo, los animales rápidamente le lanzaban el siguiente mensaje y le decían: ¿tú para qué vas a intentar buscar a nadie más? Con nosotros estás muy bien. Nosotros somos los únicos que podemos ayudarte. Además, ¿qué vas a hacer tú sin nosotros? ¿De qué vas a ser tú capaz? ¿Y para qué quieres intentar encontrar la utilidad que tienen esas alas tan grandes y maravillosas que tienes a los lados? Esas alas no sirven para nada. Fíjate, mira nuestras grandes patas con garras. Mira lo fuertes que son. A la rana, por ejemplo, al sapo, por ejemplo, le sirven para saltar. Al zorro, para escarbar. Al tigre, para cazar. Todos aquí tenemos una utilidad, pero ¿tú de qué sirves? Tú no vales nada. Para lo único para lo que nos sirves es para traernos frutos de los que encuentres por ahí por el bosque. Así que nuestra querida ave se dedicaba a salir en búsqueda de frutos y frutos salvajes que cogía con el pico, y pues iba trayendo allí a la madriguera donde estaban estos animales. Una mañana, antes de que todos se despertaran, cansada ya de estar allí en esa situación y encontrándose pequeña, pero sin atreverse a despegarse de este grupo de animales, puesto que no quería sentirse sola ni desatendida, ni verse desamparada como ya se encontró una vez, se llenó de valor. Así que justo al alba cogió y se aproximó a uno de los árboles que había por ahí más cercano. Se acercó a una de las ramas que salían de uno de los árboles, se colgó de ella, abrió sus alas y sintió el impulso poderoso de tirarse hacia el aire, hacia el viento, hacia la incertidumbre. Pero de repente, aunque sintió un montón de miedo, iba a dar el paso. El zorro la había visto y le dijo: ¿dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso no te va a servir de nada, te harás daño. Y cuando te hagas daño, querrás que nosotros seamos los que te solucionemos el problema que vas a tener de herida y el problema que vas a tener de salud. Y encima no podrás ir a buscar frutos, que es para lo único que sirves, para lo único que vales, porque no sirves para nada más que eso. Eres el único animal de todos los que estamos aquí que no tiene ninguna utilidad más, que no sabe cazar, que no sabe escarbar, que no sabe buscar agua, que no sabe encontrar nuevas madrigueras, que no sabe tampoco defenderse del resto de los animales. Encima de lo que te damos y encima de lo que te ayudamos, vas a desatender nuestros consejos y te vas a arriesgar de esa forma y de esa manera. El ave volvió nuevamente a sentirse muy pequeña y aquellas dos alas que había desplegado volvió a cerrarlas.
Así que tristemente volvió a su quehacer diario. Volvió a cazar o a recoger frutos que se encontraba por el bosque. Finalmente, una mañana, mientras se encontraba olisqueando para intentar encontrar unos frutos, de repente apareció ante ella un búho. Estaba ya cercana la noche y este búho la observaba con sus amarillos ojos abiertos, asombrados, de par en par desde la rama de un árbol. Claro que también tenemos que tener en cuenta que los búhos normalmente pues tienen esta expresión en los ojos, así que no le extrañó en principio al ave encontrar al búho allí. Sin embargo, el búho la llamó y le dijo: ¿por qué te arrastras por el suelo cuando puedes volar? ¿Volar?, dijo el ave. Sí, volar. Eres un ave igual que yo. Observa que estás llena de plumas, como yo. Observa que tienes un pico, como yo. Observa que tienes 2 garras para poderte agarrar firmemente en los árboles. Y observa bien y mírate bien que tienes 2 alas, y 2 alas tremendamente enormes y grandes, preparadas y listas para volar. ¿No crees que deberías volar en vez de arrastrarte? ¿No crees que si volaras serías capaz de llegar a cualquier lugar, estar donde quisieras, o incluso poder cazar comida que te resultase más suculenta? Además, te digo una cosa: nunca había visto un ave como tú. Hace muchísimos años oí hablar a mi abuela de aves como tú, de aves especiales. Tus plumas son de color rojizo. ¿Nunca has pensado que no te pareces a ningún otro animal que haya habido jamás por aquí? El ave nunca se había parado a cuestionarse nada de lo que le había dicho el búho. Bueno, ¿y qué debo de hacer para poder volar, como tú dices? Y le dijo el búho: súbete a la rama más alta que encuentres, despliega tus alas y simplemente, cuando llegue el momento, toma el valor y sabrás qué hacer. Aquella noche, el ave no regresó a la madriguera. Los animales empezaron a buscarla, la llamaban por el bosque y le decían: ¡vuelve a casa! ¿Dónde estás? Ven con nosotros. Solo con nosotros podrás sobrevivir. Solo con nosotros tendrás algo de valor. No vas a poder hacer nada. No vas a poder conseguir nada en tu vida. Y el ave, que escuchaba todo esto, atemorizada y muy nerviosa y completamente agobiada, decidió seguir su instinto y a los consejos que le había dado el búho. Cogió, vino a una roca alta por la que fue escalando poco a poco con sus 2 garras, hasta que finalmente consiguió alcanzar la cima y de allí pegó un pequeño salto a la rama de un árbol. Desplegó sus alas, cerró los ojos y saltó. Cuando lo hizo, comprobó que el viento y el aire se movían bajo sus alas y sus alas se batían una y otra vez, casi de una manera automática, casi mágica, casi por instinto. Y de pronto y de repente se vio cómo era capaz de elevarse a lo alto del cielo. Su plumaje, de un tono de luz rojizo, parecía que empezaba a resplandecer y casi a brillar, como si fuese prácticamente fuego. Y a medida que batía sus alas, subía más y más y más y más y más y más y más en lo alto del cielo, en lo alto de la noche, hasta que fue capaz de elevarse tanto que casi que tenía la sensación de que podría llegar a tocar la luna. Pasaron algunas lechuzas y algunos búhos volando cerca de donde ellas se encontraban, y todos la miraban maravillados. El ave estaba llena de regocijo y súper contenta, y de pronto empezó a ver pececillos que pescar, empezó a ver otros lugares a los que llegar. Incluso pudo ver a lo lejos una zona de árboles muy altos donde probablemente hubiese algún tipo de aves más viviendo,
y quizás dónde podría encontrar a su familia y el lugar de donde provenía. Se dirigió allí y al llegar allí se posó en la rama de un árbol. Se encontraba contenta, por fin había escapado, había sido capaz de utilizar aquello que tenía y aquello que era y dejar de sentirse pequeña simplemente por ser como era. Y tomó conciencia y se dio cuenta de que en realidad no tenía ningún tipo de problema, que no era mejor ni peor que los otros animales, sino que simplemente su manera de hacer las cosas era completamente distinta y diferente, pero que igualmente era una forma de hacer cosas que podía hacerla sentir llena, feliz y podía hacerla sentir especial. Una vez estuvo allí, una de las lechuzas más antiguas y más mayores que había en la zona le dijo: ¡Ah! ¡Cuán especial eres! ¿Cómo?, le dijo el ave. Sí, sí que lo eres. ¿No lo sabías? ¿Saber el qué?, le respondió el ave. Debes de saber que eres nada más y menos que un fénix. Eres un fénix. Tú, cuando llega el final de tu vida, eres capaz de volver a convertirte en un polluelo y volver a nacer, volver a crecer. Puedes mejorar. Cada vez que te equivoques, puedes mejorar vida tras vida y puedes aprender de lo que hiciste antes. ¿Cómo?, le respondió el ave. Pero si apenas recuerdo nada, apenas recuerdas nada, porque nunca has intentado recordar ni hacer uso de tu memoria para intentar ser capaz de descubrir qué es lo que habías hecho antes. Pero si tienes claro siempre y tienes presente siempre quién eres, serás capaz de hacerlo cada vez mejor, de avanzar, de progresar más en tu vida y sobre todo, si eres capaz de creer cada vez más en todo aquello que eres capaz de hacer y que nunca más te vuelvan a decir que no eres capaz de hacer las cosas bien, ni que necesitas, ni dependes de nadie obligatoriamente, sino que eres un animal magnífico, estupendo, maravilloso, que tiene la capacidad de sobrevivir por sí mismo y que no solo tienes la capacidad de sobrevivir por ti mismo y que no dependes de nadie, sino que puedes volar todo lo alto, todo lo lejos que quieras sin cansarte, porque eres un fénix y el día que te canses y el día que te equivoques y el día que quieras volver a empezar de nuevo puedes hacerlo, porque tú eres el animal más especial de toda la naturaleza. El único y genuino animal que tiene la capacidad de volver a empezar para ser mejor.